Bueno, ya son las 8:03, así que vamos a partir. Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy día ya partimos el mes de junio, viene el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, así que seguimos con todas estas actividades, charlas, especialmente para ustedes con especialistas de alto nivel, específicamente de esclerosis múltiple. Así que hoy día tenemos una charla con una tremenda nutricionista que la mayoría de ustedes conoce porque participa con nosotros desde hace mucho tiempo. Ella siempre está contestando las preguntas, atiende a muchos pacientes con esclerosis múltiple de la corporación, bueno, de otros lados también, obvio. Hace las cápsulas, así que para la mayoría ya es súper conocida y le damos las gracias a Paz por estar aquí, Paz, y te paso el mando. Bueno, primero, gracias a ustedes. El feedback ha sido muy bonito y agradecerles también la oportunidad de poder transmitir los conocimientos que hemos logrado recabar hasta ahora respecto a esta patología. Así que encantada, ha sido un gusto trabajar con ustedes, he tenido una muy linda experiencia y nada más que pedirles después un feedback para que podamos conversar y entre todos co-crear esta charla para que todos aprendamos y saquemos harto provecho de la misma. A mí me parece un tema muy interesante, es un tema que estamos recién en pañales, creo yo, y que hemos logrado avanzar muchísimo. Así que parto con la charla ahora. Berito, parto nomás o esperamos a alguien más. Yo veo que hay gente esperando en él. Hay gente esperando, pero supongo que puedes partir, tú lo vas a admitir. Sí, ahí lo vamos a admitir. Ya, perfecto. Entonces, además de saludarlos, presentarme. Yo soy Paz Vélez y hoy día les vengo a presentar la evidencia científica de los últimos 5 años de las publicaciones respecto a la alimentación en esclerosis múltiple. ¿Por qué me quiero basar en la evidencia científica? Porque es súper importante que veamos cómo vamos transitando desde la ciencia las nuevas terapias para esta patología. Yo soy docente de la cátedra de dietoterapia adulta y dentro de esta cátedra están las patologías inmunes y neurológicas. Entonces, desde que hago clases en la universidad, que fue hace 10 años que partí, la esclerosis múltiple y todas las enfermedades neurodegenerativas y las patologías inmunológicas han tenido nuevos tratamientos. Entonces, respecto a la alimentación, hemos evolucionado mucho y me gustaría presentarles todo lo que hemos estudiado, pero desde la evidencia científica y cómo hemos llegado hasta acá. ¿Ya? Bueno, además soy directora del curso Psicología de la Nutrición y Mindful Eating en esclerosis múltiple, que lo han tomado varios pacientes con esta condición, ya que se ha visto que terapia de la tercera generación para el manejo del dolor, para regular el sistema inmune, tiene mucho que ver con el perfil de la psicología de la nutrición y el mindfulness, para sobre todo el manejo de la ansiedad. Entonces, primero les muestro esto, ya que son todos los estudios que existen respecto a algunos de los estudios que existen y cómo los vamos eh, buscando en papers científicos, ¿ya? Porque a veces uno toma la dieta de la esclerosis múltiple, dieta entendido como patrón alimentario, como si fuera estándar, y en verdad depende mucho del paciente, depende mucho del peso inicial con que partió, depende mucho de la edad de debut, cómo se alimentaba antes, qué cambios hizo cuando supo que tenía esclerosis múltiple. Esto desarrolló más depresión el paciente, desarrolló más ansiedad. Entonces es súper, súper importante saber que somos seres únicos, metabólicamente únicos, tenemos una individualidad bioquímica, pero también una individualidad psicológica. Cuando nos dicen que tenemos esta patología que hace 10 años, cuando yo empecé haciendo esta cátedra en la universidad, hablábamos de gente hospitalizada, ya inmóvil, y al día de hoy los tratamientos están muy avanzados, la sobrevida es muy buena y se pueden regular muchos síntomas, tanto con la farmacodinamia como con la alimentación, y evitar la progresión, etcétera. Entonces, ¿qué evidencia científica tenemos? Entre muchas que evidencian la relación entre nutrición y esclerosis múltiple,
que la alimentación influye en la mejora de la sintomatología de cualquier enfermedad, incluida la esclerosis múltiple. Y el propósito de la presente revisión que les voy a mostrar es identificar la evidencia científica sobre los aspectos nutricionales que mejoran la progresión y sintomatología en esclerosis múltiple. Pero yo voy a agregar cómo se hace una personalización de un tratamiento. Ay, quiero mover esto. Un segundito. ¿En qué me baso yo? ¿Cómo he trabajado yo con estos pacientes? ¿Y qué tiene que ver el manejo de ansiedad alimentaria o el manejo de ansiedad general en estos pacientes? Entonces, ustedes ya conocen la fisiopatología y tienen que ver con una desregulación del sistema inmune, ¿no es cierto? Donde nuestras células presentadoras de antígeno hacen que... Chuta, es que me parece que hay gente esperando y me tapan la diapositiva. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo correr esto, Benito? Ahí. Ya. Entonces, aquí nuestro sistema inmune estaría atacando nuestro sistema nervioso central, las vainas de mielina, y se caracteriza por una inflamación. ¿Por qué les voy a hablar mucho de la inflamación? Porque una mala alimentación, una obesidad, exceso de grasa, una comorbilidad a la obesidad o al exceso de peso o a la mala alimentación, como la insulina resistencia, desregula aún más este sistema inmune. No sé si se acuerdan cuando apareció el COVID, las vacunas, los primeros vacunados fueron los IMC mayor a 30, o sea, los obesos. ¿Por qué? Porque ya la obesidad me da una susceptibilidad inmunológica, ¿ya? Eso como tenerlo súper claro. También la desnutrición, pero aquí estamos hablando de poblaciones en Chile mucho más con exceso de peso, que ya se normalizó el ojo clínico a la obesidad y al sobrepeso como si fuera la norma, cosa que nos ha jugado un poco en desfavor en los últimos tiempos para los que estamos metidos en las patologías inmunes. Entonces, la esclerosis múltiple tiene factores genéticos como ambientales. Ambientales no solo me refiero a la dieta. Ambientales, manejo del estrés, actividad física, cigarro, exposición al sol, ya exposiciones a tóxicos ambientales. Esto se llama la epigenética. O sea, yo tengo un gen que puede tener alguna información genética, puede ser obesidad, esclerosis múltiple, diabetes, pero es el ambiente el que aprieta el gatillo, se interacciona, ¿ya? Es como que nací con la pistola cargada y el ambiente me hizo disparar el gatillo, ¿ya? Como para que sepan que todo esto se llama epigenética. O sea, en el fondo hay factores que pueden desencadenar el que se le pase el micrófono a este gen, ¿ya? Y la epigenética significa cómo nuestro ambiente va modificando o expresando o dejando de expresar ciertos genes. Y los factores que se estudiaron en un principio de la esclerosis múltiple, después vamos a ver muchos más relacionados con la nutrición, tenían que ver con, ¿por qué no puedo? Con las infecciones de algunos virus, del herpes, bajos niveles de vitamina D y poca exposición al sol, más el tabaco. Y después empezamos a notar esta relación entre el intestino, el sistema inmune y el sistema inmune y la inflamación. Primero saber, ay, ¿qué se me tapa esto? Que el sistema inmunitario intestinal constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. Además, que no se nos olvide que también se ha visto que las personas con esclerosis múltiple y fibromialgia también, ahí se nos metieron los de fibromialgia, pueden desarrollar mayores tasas de depresión y mayores tasas de ansiedad, ¿ya? Que la población general. ¿Por qué les digo esto? Porque el intestino además es nuestro segundo cerebro y de aquí se sintetiza el 90% de nuestra serotonina. ¿Cuál es la serotonina? La estabilizadora del ánimo, ¿ya? Entonces aquí hablamos que nuestro intestino y nuestro cerebro están en constantes conversaciones, ¿ya? Tenemos un eje intestino-cerebro y no solamente lo que comemos lo condiciona lo que sentimos y pensamos, sino lo que sentimos y pensamos condiciona lo que comemos, ¿ya? Esto es pura sinergia y pura conversación, ¿ok? Es bien importante saber eso y no quedarse solo como que el intestino es lo más importante, la insulina es lo más importante, la mente es lo más importante. Somos una sinergia de cosas, somos, como decirlo, una orquesta y necesitamos que todos los músicos estén sincronizados, ¿ya?
Se los digo porque muchas veces el aumento de peso, el exceso de grasa, va un poquito con una desincronización, ¿ya? Entre lo que quiero y lo que hago, entre deshabitar un poquito mi cuerpo, entre tratar de tapar algunas emociones con grasa y muchos otros factores que no quiero mencionar ahora, pero dejarles claro que, ok, esto es uno de nuestros ejes, como hay muchísimos más que influencian nuestra calidad de vida. Y acá sabemos que nuestras poblaciones intestinales, que se concentran sobre todo en el intestino grueso, en el colon, tenemos la que yo le voy a decir así como en palabras simples, las bacterias buenas y las malas, ¿ya? Porque tanto la dieta, el peso, la cantidad de nutrientes pueden alterar nuestro microbioma intestinal, nuestra población intestinal. Yo siempre le explico a los pacientes como que nosotros pudiéramos activar las bacterias buenas con ciertos alimentos y las bacterias malas con ciertos alimentos, que claramente, y los deben conocer ustedes, que tienen mucho que ver con lo que son las grasas saturadas y los azúcares. Dato aparte respecto a que puede alterar nuestro sistema inmunitario y además producir mayor inflamación estos alimentos, comentarles que cuando yo parto activando estas bacterias, estos ya son estudios que estamos tratando de cada vez profundizar más, es como que le diera una señal al cerebro para que siga comiendo estas bacterias. ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, yo estoy acostumbrada al dulce, dejé de comer, vuelvo a comer dulce, sobre todo cuando parto, mientras más temprano parto comiendo dulce en la mañana, más ganas de dulce me dan porque activo la bacteria. ¿Ya? Entonces están en muchas conversaciones siempre nuestro intestino, nuestro cerebro. Saber que hay un compromiso gastrointestinal muy presente en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya? Puede haber mucho más reflujo, dismotilidad y estreñimiento también. Eso quiere decir que el peristaltismo, o sea, la movilidad intestinal, está baja, ¿ya? Entonces, es un factor súper importante cuidar nuestro intestino para evitar la incontinencia fecal que pueden desarrollar bastantes pacientes. Ya vimos que los últimos estudios nos indican que las células inmunitarias se activan en el intestino y luego pueden migrar al cerebro, donde empiezan a producir este aumento en la progresión o en la exacerbación de los síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces la idea siempre va a ser reeducar nuestro sistema inmune. Los estudios mencionan que existe una disbiosis de la microflora intestinal, donde se puede observar una disminución de ciertos microorganismos cuando empezamos a estudiar ratones que le habíamos producido patologías inmunológicas, ¿ya? Esto lo vamos a extrapolar a humanos. En este estudio, todo esto se lo estoy explicando para después comentarles qué probiótico elegir, de qué lactobacillus fijarnos cuando elijamos un probiótico, ¿ya? Cuando yo estudio la microbiota de la esclerosis múltiple, cuando es en humanos, vemos que hay distintas poblaciones que aumentan y poblaciones que disminuyen de estas poblaciones intestinales, de las bacterias intestinales. ¿Ya? Entonces, las personas que presentan sobrepeso tienen mayor probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. Entre las personas con sobrepeso, la enfermedad suele ser más activa y tiende a desarrollarse con mayor rapidez. Eso ya está estudiado. Uy, no puedo hacer. El peso corporal excesivo aumenta los niveles de inflamación. ¿Cómo sabemos esto? Años atrás en España hicimos un estudio que la obesidad la veíamos por PCR. PCR, proteína C reactiva, ¿ya? Que habla de una inflamación en el cuerpo. Y se vio que la obesidad, el exceso de grasa, era una inflamación de carácter leve crónico. ¿Ya? O sea, ya tener obesidad o insulina resistencia o desarrollar diabetes ya me habla de que estoy en una inflamación, para que sepamos, ¿ya? Y sabemos que nuestra patología tiene que ver con la inflamación y la desregulación inmunológica cuando hablamos de esclerosis múltiple. Y el peso corporal excesivo aumenta los niveles de inflamación del sistema nervioso central y las concentraciones de lípido en la sangre. Todas las comorbilidades metabólicas como hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia, aumento del colesterol, se asocian a un riesgo incrementado de desarrollar esclerosis múltiple y aumentar la progresión, acelerar su progresión. ¿Ya? Para que sepan que solamente no es la esclerosis múltiple y no solo el peso, sino que qué comorbilidades asociadas tengo y qué antecedentes. Por ejemplo, si tengo antecedentes de diabetes mellitus, recordar que
que los antecedentes familiares de diabetes mellitus condicionan mucho el desarrollo de una nueva diabetes. Hemos visto sobre todo en niños, ya cuando empezamos a estudiar esto, en niños, qué pasa con los niños obesos, tienen niveles más altos de esta proteína C reactiva, que en el fondo me está diciendo que está reflejando un estado inflamatorio que puede influir en la patogénesis de la esclerosis. Y aquí, y con esto salgo de tanta ciencia, les traté de dibujar por qué tiene que ver la grasa con la inflamación, ¿ya? Entonces, aquí les muestro, uy, esto sería una célula de grasa que se inflamó, o sea, creció, ¿ya? Al crecer, es como que quedara sin oxígeno adentro. Cuando queda sin oxígeno se empieza como a morir. Cuando algo queda sin oxígeno se muere. Y cuando algo se muere es como que si se hiciera un daño, entonces el sistema inmune va a buscarlo. Activa el sistema inmune. ¿Ya? Lo que nos está diciendo acá es que el adipocito, la célula grasa, al inflamarse, hace que el sistema inmune se active. ¿Ya? Eso es lo que produce la inflamación, la insulinoresistencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, a mayores niveles de cantidad de grasa, estamos hablando de una mayor inflamación. Es muy distinto si yo tuve sobrepeso de chica, por ejemplo, que es que tengo más células grasas y algunas inflamadas, a que si subo de peso de grande, muy potentemente, porque ahí sí que se me inflaman las grasas. Y ahí empieza toda esta cascada que les estoy comentando. ¿Por qué les comento esto? Porque también el sobrepeso no es uno solo, tiene mucho que ver con mi historia de peso y cuánto tiempo llevo con sobrepeso. ¿Ya? ¿Cuáles son las dietas que se han estudiado? ¿Ya? Y les voy a decir las primeras, las luces y las sombras de las primeras para que lleguemos a ver lo que se ha visto actualmente y cómo llegar a una personalización que le llaman. Entonces, no sé si les suena la del señor Swank, que era un doctor, que estudió que efectivamente cuando yo disminuyo la grasa animal, el aumento de las grasas buenas, en el fondo, sobre todo el omega 3, el omega 9, y el omega 6 no tanto, pero quedémonos con el omega 3. Aumentó la fibra y el suplemento con omega 3 mejoraban los síntomas de la esclerosis múltiple. Esto se vio que la grasa animal era la proinflamatoria. ¿Por qué le estoy hablando de la grasa animal? Porque muchas veces ha salido, oye, el exceso de lácteos produce esclerosis múltiple. Lo que estudiamos nosotros es que el lácteo alto en grasa se asociaba a mayor inflamación, ¿ya? Y que un consumo moderado de lácteos diarios, de hecho, mejora la osteoporosis, hay una mejora muscular. El tema con el lácteo, que lo vamos a ver después igual, es que recuerden que el paciente con esclerosis múltiple tiene como una labilidad intestinal mayor. Entonces muchas veces puede ser intolerante a la lactosa, ¿ya? O es más alérgeno, como tiene una desregulación inmune, puede ser que sea alérgico a, al gluten, que es una proteína muy grande y que puede ser proinflamatoria en grandes cantidades. Y es ahí donde tiene que ver con mi tolerancia y con la personalización de los tratamientos, ¿ya? Pero esto decía este doctor y tenía bastante sentido. Esta me encanta. Apareció en el 2000, tiene luces y sombras también, pero le metieron el estilo de vida acá, la dieta, el estilo y el estilo de vida. La dieta era muy restrictiva, ¿ya? ¿Qué pasa con las dietas restrictivas? Pueden activar un sistema de alarma en un paciente. Al activar un sistema de alarma puede aumentar mi cortisol y mi cortisol me inflama y me lleva a comer más, ¿ya? Entonces, de repente, estas dietas demasiado restrictivas nos podían jugar en contra. Pero ¿qué cosas choras tenía esta dieta que venía con un estilo de vida? Hablaba al tiro de la actividad física. ¿Por qué una actividad física y no un deporte extremo? Ojo ahí, es importante, el cuerpo necesita movimiento, necesita estar activo, no necesita un deporte de alto rendimiento, ¿ya? No es que esté ni bien ni mal, le estoy contando como las necesidades básicas de la salud mental, porque, por ejemplo, un paciente que se pone a hacer un deporte muy, muy extremo puede inflamarse más aún, ¿ya? Entonces, la actividad física en frecuencias cardíacas que dependen de nuestra edad, dependen de nuestra frecuencia cardíaca basal, para que esta actividad física en frecuencias cardíacas, para cada uno moderada, ¿ya? Produzca desinflamación, ¿ya? Evitar fumar y el sol. Ahí empezaron a hablar todos de la vitamina D, que es súper importante, está para qué tan estudiada como inmunoregulador en la esclerosis múltiple.
Y ojo, que, no, que cuando vean sus exámenes y les salga buena la vitamina D, traten de siempre estar en los valores superiores. Siempre les recomiendo estar en 35, 36, ¿ya? Porque no porque, porque pueden tener 27 y estar bien, pero para esclerosis múltiple se nos pide un poquitito más, ¿ya? Porque es clave esta vitamina cuando la vean en sangre. Y la meditación. No me quiero meter mucho en las meditaciones, pero en los últimos estudios de terapia de tercera generación, yo tuve que especializarme en eso. Todo lo que es mindfulness y meditación desinflama, regula la ansiedad, te da perspectiva, acepta el dolor. Es muy bonito el trabajo que se hace si algún día lo quieren explorar. Y quedó dentro de nuestra dieta, entendido como patrón alimentario, y ya abordamos todos los platillos, que tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿Ya? Y se vio que mejoraba los síntomas, la calidad de vida, la salud mental, la discapacidad. Lo único que a mí no me gustaba, por eso seguimos explorando, era que la encontraba muy estricta. Después empezó la paleomodificada. Y esta yo ya los últimos estudios tiraron que era muy restrictiva, entonces tenía mucho déficit de algunas vitaminas y minerales, lo que podía aumentar la inflamación, les bajaba el metabolismo, producía un acostumbramiento, pérdida muscular. O sea, un paciente no puede pasar, por ejemplo, un paciente que viene mal alimentándose crónicamente, pasar de 100 a 0, ¿ya? Eso produce un impacto muy fuerte también, psicológico, pensando en el impacto psicológico. Entonces se hacen dietas demasiado complicadas y demasiado exigentes para un paciente. Sobre todo cuando hay pacientes con sobrepeso que se caracterizan por perfiles más perfeccionistas. ¿Qué significa eso? O hago la dieta al 100 o no hago nada. Pero es importante considerar nuestra individualidad psicológica también en estos casos. Lo que sí yo me quedo de este tratamiento es que era mucha verdura de hoja verde y sobre todo por la cantidad de hierro. Esta dieta se estudió mucho para la fatiga. ¿Ya? Entonces, comer saludable, antes de explicarle este último que se ha estudiado, no es lo mismo que comer para bajar de peso ni estabilizar la inflamación. ¿Ya? Los postres de las cocineras aquí que salen como de recetas como saludables, igual son un bombazo calórico y bombazo de azúcares, ¿ya? Azúcares y grasa, independiente que sean azúcares saludables. Eso es súper importante que lo sepan, ¿vale? Porque ahora vamos a hablar del patrón, que más se ha estudiado como neuroprotector, que es la dieta mediterránea, ¿ya? Se basa en el consumo de pescado, verduras, frutos secos, incluye un bajo consumo de carnes rojas y disminuye al máximo todo lo que es lo procesado. Perfecto, pero esto también va a depender mucho de mis características fisiológicas. No es lo mismo si yo mido 1,83 m a si mido 1,50 m. No es lo mismo si tengo una estructura mapuche, que voy a pesar 8 kilos más que lo común, a que si vengo de un grupo sanguíneo o de allá de Europa. ¿Ya? No es lo mismo si soy blanquita en mi dosis de vitamina D que si soy morenita. Entonces, mis características fisiológicas, mi historia de peso. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo soy un paciente que toda mi vida siento que estuve con sobrepeso, ya el sobrepeso y la identidad van un poco de la mano. Ya soltar el sobrepeso casi que es soltar como un poco de mi identidad. Entonces tenemos que abordar mucho más aspectos que el de la dieta en sí. ¿Ya? Recordemos que cualquier situación muy estresante para este paciente, obviamente hay que hacer cambios, hay que hacer una exigencia, hay que tener disciplina, pero un exceso de exigencia nos puede llevar a un abandono y a un aumento del cortisol y a un aumento de la inflamación. ¿Ya? ¿Qué me refiero con esto? Con un paciente que si pesaba 120 kilos y se comía, voy a exagerar, 5 McDonald's a la semana, ya comiéndome 2 voy a estar bajando y ya me voy a estar desinflamando, por mucho que esté comiendo la grasa saturada. Esto es como un valor más relativo que llegar y eliminar, o así por lo menos lo trabajo yo basado en las luces y sombras de todo lo que hemos estudiado. Mi historia de peso, mi evolución, si estoy en menopausia, no, ojo ahí, que después de la menopausia también los niveles de leptina, que es una hormona ahí que no me quiero meter mucho, pero todo lo que es leptina, estrógeno, intervienen en el apetito y en la composición de nuestro cuerpo. Acá la masa libre de grasa, cuánta agua, hueso y músculo tiene mi paciente. Eso es lo que te protege de cualquier caída en clínica, de alguna, tal vez también de las caídas del adulto mayor.
nos protege mucho la musculatura, la masa libre de grasa. Entonces, a veces la baja de peso tiene que considerar que se mantenga o se aumenta la masa libre de grasa. La estructura ósea, ay, y ahí salía ansiedad, no sé por qué mi sensibilidad a la ansiedad, ¿ya? Porque una persona sensible a la ansiedad, si la manda a hacer un deporte muy extremo, puede generarle más ansiedad. Si se está consumiendo mucho café diario, puede generarle más ansiedad, ¿ya? Y eso es súper personal. Entonces, pucha, quiero mover esto para abajo. ¿Cuáles son los principales hallazgos que hemos visto y que yo creo que serían transversales para cualquier paciente que tiene esclerosis múltiple? ¿Ya? Se ha visto, hoy en primer caso, que la exposición al sol es clave por la vitamina D y los beneficios del pescado azul. Yo los suplemento de una con omega 3. Con omega 3, pero no en cualquier dosis, porque si yo tengo obesidad, estoy muy inflamado, necesito por lo menos 2.500 miligramos de aceite de pescado, ¿ya? Pero si soy un paciente que tengo labilidad intestinal y estoy con reflujo, es bueno que abran las cápsulas y las pongan, por ejemplo, se tomen el líquido nomás, ¿ya? Porque si no queda a ser muy pesado. Después, lo que les decía de la vitamina D, que esta es dosis de mantención, porque por lo general yo les pongo dosis de reposición primero, que es en sobrecito, y después la dosis de mantención. Si se dan cuenta, los valores normales van de 26 a 95, ¿ya? Y tratar de que siempre estemos en la parte superior del rango normal, ¿ya? Si lo común para una persona es suplementarse con 600, nosotros necesitamos 800. O inclusive 1200 si somos muy blanquitas y no estamos expuestas al sol, por ejemplo. Importante, eh, la cantidad de hierro, ¿ya? Recuerden, dicen que mis niveles más altos de hierro en sangre suponen una edad de diagnóstico más tardía. O sea, pueden apalear los síntomas mucho mejor, la progresión va mucho más lenta. Más que dar suplementos de hierro, porque eso sea en caso ya tenemos que tener examen de sangre en mano, los alimentos ricos en hierro, las verduras de hoja verde, algunas semillas, ¿ya? Súper importante incorporarlos, ¿ok? Y entonces, y acá es algo importante que han fallado mucho las dietas de moda, que son los antioxidantes, ¿vale? Cuando yo tengo esta inflamación, hay mayor lo que se llama estrés oxidativo, cuando tengo una inflamación. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más radicales libres que antioxidantes. Por eso es súper importante consumir alimentos ricos en antioxidantes, las frutas, las verduras, etcétera. ¿Ya? Ah. Entonces, aquí está el equilibrio alimentario. ¿Ya? ¿Pero por qué personalizado? Porque sabíamos que un exceso calórico, independiente de que sea saludable, nos va a llevar a una inflamación. Si yo como pocas veces al día, me va a llevar a un pic de insulina cada vez que coma y puedo generar picos de inflamación. ¿Ya? Si yo como súper saludable, pero distanciado en el tiempo, ¿ya? En las horas o en horarios no adecuados, puedo estar perdiendo musculatura. Recordemos que la musculatura es clave para la esclerosis múltiple. ¿Ya? Eh, la alimentación equilibrada puede mejorar el curso de las enfermedades crónicas, mejora los síntomas y existen reportes que consideran a la dieta un factor importante para determinar el riesgo y la progresión de la enfermedad. Es súper interesante porque nosotros cuando estudiamos a los pacientes con esclerosis múltiple en el diagnóstico, nos dábamos cuenta, les voy a decir hechos concretos, ¿ya? Que venían comiendo ellos siempre más mantequilla, más azúcar, exceso de frutos secos, venían así. Los diagnosticaron y en verdad hicieron un cambio importante. Como que nosotros podemos usar este miedo, este sistema de alarma de dos maneras, para hacer un cambio real y usar esto a nuestro favor para generar un cambio en pro de nuestra salud, o usar esto en nuestra contra y empezar a culparnos por tener la enfermedad y empezar a machacarnos, que nos dé más ansiedad y por eso comer más. Entonces es importante ver cómo toma el paciente la patología y saber que es una oportunidad de cuidado ya que mediante la alimentación podemos mejorar esos síntomas, la progresión y muchos más síntomas. Se ha visto que el zinc puede estar disminuido en las pacientes con esclerosis múltiple. Y nos dábamos cuenta, como nos decía, que ellos venían comiendo más margarinas, azúcares, mermeladas, como todo lo procesado, como que comían pero no se nutrían. Y eso tiene mucho que ver con los pacientes, por ejemplo, los dietantes crónicos, los pacientes que se han sometido a muchas dietas en su vida, ¿ya?
Entonces empiezan con temor a ciertos alimentos. No, yo no como carbohidratos. Entonces pierden la oportunidad de comer buenos alimentos, pero comen dulce. No come arroz, pero come dulce. Porque esta empieza a tener desequilibrio y por algún lado salen las ganas. ¿Ya? Y acá, importante, la fibra y sobre todo, por lo que vamos a hablar, lo que hablamos de la microbiota intestinal, la fibra sería un probiótico, o sea, un prebiótico. Entonces, alimenta nuestra bacteria intestinal buena. ¿Vale? Siempre se recomienda, por lo general, a la población general se le recomiendan de 20 a 30 gramos de fibra total. En esclerosis múltiple yo les recomiendo 35. Y si tienen además insulino resistencia, tienen que asegurar 20 de fibra soluble. ¿Ya? Acá les puse más o menos la cantidad de fibra de los alimentos. Las frutas tienen 5 gramos, las lentejas 15, brócoli 7, pan integral 3, 3,5 gramos de fibra en el arroz integral, las nueces. ¿Ya? Esto puede sonar muy saludable, pero recordemos que ponte tú, el plato de lentejas tiene 50 gramos de carbohidratos y la gente cree que son puras proteínas. Entonces es ahí donde tenemos que ver la cuantificación según paciente. Alimentos que ya se han estudiado como proinflamatorios y adictivos también. Todo lo que es el procesado. Y la gente dice, no, no quiero comer huevo porque sube el colesterol. Lo que sube el colesterol en Chile son los procesados, no el huevo. El huevo no tiene grasas trans, a no ser que yo venga con una hipercolesterolemia genética, ¿ya? Le estoy tirando estos datos por los mitos alimentarios que de repente pueden producir más cosas negativas que positivas en nuestros cambios alimentarios. Está el glutamato monosódico, que ya se ha visto que es un potenciador del sabor y eh, que puede ser neurotóxico, ya se ha visto eso. El alcohol y la cafeína, que es proinflamatorio, ¿ya? La cafeína en exceso, no, yo no estoy en contra en ningún caso del café, si les regula la ansiedad, todo bien. Comentarles que en exceso puede producir también inflamación, sobre todo a nivel intestinal. Hay gente que tolera perfecto el café, se llaman los acetiladores, tiene que ver con cómo lo tolera a nivel hepático, ¿ya? Cada uno con su tolerancia. Pero el alcohol en dosis excesiva efectivamente produce la inflamación. Los carbohidratos refinados, o sea, el dulce, todo lo que es chatarra, ¿ya? Que es lo que también sube el colesterol en Chile. Y aquí lo que hablábamos, que se habló mucho del gluten y la caseína, del tema de los lácteos en esclerosis múltiple, en enfermedades inmunes por lo general, ¿ya? Aquí yo les pongo los años de las publicaciones de los estudios, pero para que vean que estamos como basándonos en esta charla en alta evidencia científica. Que el mayor consumo de leche entera en mujeres está asociado con mayor riesgo de sufrir esclerosis múltiple. ¿Se dan cuenta que el lácteo venía con grasa? Ahí estaba el tema del estudio, ¿ya? La leche entera. El menor consumo de productos lácteos se asocia a mayor discapacidad. Imagínense, o sea, en el fondo, ahí estaba, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué tiene que ver el lácteo con la esclerosis múltiple? Si bien un exceso de proteínas animales siempre va a ser proinflamatorio, comerse 3 lácteos descremados no pasa nada según el caso. A no ser que tengamos estos antecedentes de ser más sensibles intestinalmente, que igual depende del paciente. ¿Vale? Hay gente que responde súper alérgena al lácteo. Es mi caso, yo me llenaba de espinilla. Entonces también tiene que ver con una tolerancia al lácteo. ¿Ya? Pero me pasaba con la leche de vaca y no del yogur porque tiene menos lactosa por el yogur que la leche de vaca. Lo concreto es que el lácteo con grasa se asoció a mayor riesgo de subir esclerosis múltiple y cuando dejo los productos lácteos se asocia a una mayor discapacidad, que es una de las complicaciones de la esclerosis. Y el menor consumo de productos lácteos se asoció a menor actividad de la enfermedad y mejor calidad de vida de los productos lácteos con grasa. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que las grasas saturadas fueron lo primero estudiado y lo primero proinflamatorio que partió con nuestro doctor Swank, que al tiro se dio cuenta de que todas las grasas saturadas nos jugaban en contra. ¿Por qué hablamos del aceite acá? Hay algunos aceites, el aceite, sabemos que es súper, súper bueno el aceite de oliva, espectacular, ¿ya? ¿Qué pasa con algunos aceites? Cuando tú el aceite de maravilla, no es que sea malo. Lo que pasa es que en Chile siempre hemos comido más omega 6 que omega 3. Y el omega 3 es proinflamatorio y el omega 3 es el antiinflamatorio. La idea es siempre combinarlos bien. El tema es que en Chile comemos mucho más omega 6 que omega 3.
Por eso, potenciar el aceite maravilla. Ese tipo de aceite nos da más omega 6 del que ya consumimos. Entonces, la idea es tirar el omega 3, el omega. ¿Ya? Y el exceso de carnes rojas, sobre todo grasas. Y aquí, fijarnos en los síntomas, ¿ya? Porque no podemos tratar todo de una, ¿ya? Una persona con fatiga crónica, primero necesitamos un buen equilibrio energético. Dosis de carbohidratos y proteínas cada cierto rato. Evitar los picos de insulina, o sea, evitar que pase muchas horas sin comer, después comerse un bombazo, porque le va a subir el azúcar rápido, bajar rápido, le va a producir este mismo decaimiento del azúcar y decaimiento también de una exacerbación del síntoma. La hidratación, se da mucho cansancio por deshidratación. El fraccionamiento de las comidas, comer cada cierto rato para respetar los niveles de azúcar en sangre. Ojo con las comidas muy grandes. Ojo con las grasas y los aditivos. Ojo con el computador. Cada 120 minutos de computador, usar 20 minutos de descanso. Pequeños detalles. 6,5 horas de sueño diarias, de buena calidad de sueño. ¿Ya? El hierro, la vitamina D y el magnesio. El magnesio tiene mucho que ver con el sueño. Siempre, o sea, se ha visto que los niveles menores de magnesio en sangre en pacientes con esclerosis nos pueden aumentar la progresión de la enfermedad. Y ciertos síntomas como las calambres, la fatiga muscular, el mal dormir. Para los trastornos del sueño tenemos el triptófano que se les da a estos pacientes, el magnesio, la melatonina, la calidad de la última cena, que es clave. Ojo con el café, el guaraná, el mate, la cerveza, que producen estos trastornos de sueño. La debilidad muscular, que es muy típica en el paciente con esclerosis, ver cuánta masa libre de grasa tiene, que cuando esté perdiendo peso no esté perdiendo musculatura. A veces se lo suplementamos con creatina de 5 a 10 gramos post deporte para disminuir también la fatiga en el deporte. La estábamos estudiando como neuroprotectora, ¿ya? Lo que hemos visto es que mejora la fatiga en deporte y en cualquier paciente, pero sobre todo en el de esclerosis múltiple. Aún yo por lo menos no llego a la evidencia científica que debiésemos recomendar a todos los pacientes con esclerosis múltiple sin deporte creatina, en ningún caso, ¿ya? Por lo menos yo. Si alguien tiene un estudio actualizado que diga lo contrario, bienvenido. La calidad de las proteínas, cada cuánto rato comer proteínas, y la combinación entre las calorías no proteicas y proteicas. O sea, no saco nada con comer puras proteínas porque necesito calorías que empujen a las calorías de la proteína para dentro del músculo, ¿ya? O si no, la proteína no se me va siempre directo al músculo. Necesito un amigo que la acompañe y la meta dentro del músculo, que serían los carbohidratos, por ejemplo. Y la vejiga hiperreactiva, la vitamina D y el calcio. ¿Por qué? Porque la vitamina D y el calcio tienen que ver con la contracción del hueso. ¿Ya? Perdón, contracción del músculo. No sé por qué no tengo hueso ahí. Y la calidad del hueso. Y recordemos que tiene que ver con la alteración en las contracciones, esta vejiga hiperreactiva. Cuando yo estoy consumiendo muchos suplementos de vitamina C, pueden aumentar la ganas de hacer pipí. O si voy a salir, si me tomo una naranja o algo rico en vitamina C, probablemente me dé más ganas de ir al baño. Disminuir la ingesta 20 minutos, 25% de los líquidos antes de salir o de dormir, y evitar, si vamos a salir, el té, el café y las bebidas que son diuréticos. ¿Ya? Importante. Y hay gente que deja de tomar agua y no es la idea. Bueno, aquí ustedes ya lo conocen de memoria, que hay tipos de grasas que son las buenas y las malas, entre comillas, porque una cosa son las grasas insaturadas, que son las saludables, ¿cierto? Otras son las que nos dijo el doctor Swan, que son las saturadas que hay que sacar, que son el jamón serrano, que son la mantequilla, van por ahí. Y las hidrogenadas, que son las peores, que son las que vienen, por ejemplo, que uno no se lo espera, ponte tú en un chocolate. Uno tiende a evitar el jamón serrano por la grasa, pero el chocolate tiene hidrogenada, que es peor. ¿Ya? No los quiero soltar, pero para que lo conozcan. Y acá cuando les hablaba de los picos de insulina, ¿vale? Que en el fondo, comentarles que tiene que ver mucho con cada cuánto rato yo como y qué como, qué combinación como. Si yo llego y me parto comiendo, por ejemplo, en la mañana, o sea, no como nada en el desayuno, después agarré y me comí cualquier cosa, después me comí un plato de tallarín en el almuerzo, lo que pasa es que me sube el azúcar rápido, ya, genera un pic de azúcar, para bajar el azúcar genera un pic de insulina y eso produce inflamación, me baja rápido el azúcar y me quedo en una hora, me quedo muy bajo, entonces me da hambre al tiro, me quedo con hambre inflamada y con todo metido en la grasa.
En cambio, si yo fracciono bien las comidas, ahí hay unas técnicas de comer la ensalada, en algunos casos primero, depende del paciente, cuando tiene mucha distensión abdominal se hacen algunas modificaciones ahí, una buena proteína, una dosis personalizada de carbohidratos, y con un buen fraccionamiento yo no genero ese pic, entonces no genero inflamación. Entonces regulo mucho mejor el azúcar en sangre, tengo más tiempo el cuerpo gastando calorías en digerir, que no es menor, y no genero estos pics de insulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con todas estas dietas de moda? Empieza a pasar claro, que prometen ciertos resultados rápidos, etcétera, ¿vale? Y se han estudiado que son bajas en vitamina A, C y E, alto en proteínas grasas animales e inflamatorias. ¿Ya? ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Que lo hemos estudiado harto y de hecho salió un congreso de los postdoctorados de Universidad Católica. No me quiero meter mucho, pero ese se hizo para pacientes con obesidad, mayores a IMC de 35, y la gracia era que si comían 20 horas, si comen 12, comen menos, ¿ya? El tema es que el cuerpo se acostumbró al ayuno, bajaron un poco de musculatura, se fueron a vacaciones y rebotaron. Y un peso cíclico es lo peor que le puedes hacer a tu metabolismo. Un peso cíclico, mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de fracturas, etcétera. ¿Ya? Lo que sí se ha visto que como el ayuno intermitente es una instrucción, aunque estos pacientes también desarrollaron mucho constipación, también ahí hubo deterioro metabólico también a nivel de intestinal. Como era una sola instrucción, para ellos era más fácil seguirlo, por eso tuvo tanto éxito. ¿Ya? Entonces, cosas que tenemos que ver, que hay inmunomoduladores, que son el zinc, ya vimos los alimentos, vitamina D, la fibra, los probióticos. Yo le agregaría sí o sí el magnesio, ¿ya? Porque se ha visto que los niveles de magnesio más bajos tienen que ver con mayor progresión de la esclerosis. Y alimentos que se ha visto como superalimentos es el cacao por los antioxidantes, la cúrcuma por su propiedad antiinflamatoria, el omega 3, el aceite de oliva y el salmón. El salmón en Chile, ojo, parece que el salmón, por lo que se ha estudiado, que los salmones como buenos son los que mandamos para afuera. Y se estudiaron los salmones que aquí están vendiendo y que tienen más omega 6 que omega 3. Entonces yo no me confiaría tanto del salmón, de todos los salmones. ¿Ya? Entonces, el procesamiento de alimentos, el uso de fertilizantes, las hormonas, los pesticidas eh, y la disminución de los productos orgánicos ha causado un deterioro en la calidad del alimento disponible al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar comiendo buenos vegetales, pero ya no tienen nuestras tierras tanto magnesio, por ejemplo. O se ha visto que para tener el nivel de magnesio, fibra, etcétera, adecuada, todos los micronutrientes, los nutrientes chiquititos, adecuados diarios, nuestra dosis, tenemos que comer como 25 alimentos diarios. Entonces, por eso es tan común suplementarse, pero la idea es suplementarse bien, porque es complicado comer estos 25 microalimentos diarios. ¿Qué pasa con las proteínas? Por lo general, no es necesario suplementar proteínas en Chile, ni en países occidentales, porque tenemos una dieta hiperproteica, ¿ya? El tema es que los pacientes, por ejemplo, con sobrepeso, tienden a bajar las proteínas y subir los carbohidratos y grasas. Y es ahí donde hay alteración. Pero si vemos una dieta común en Chile, no debiese ser baja en proteína. ¿Ya? El tema con el exceso proteico es que se están consumiendo con grasas animales, eso es lo que les decía, del exceso proteico. Y ahí pasa a ser muy inflamatoria. Y existe un grado de sensibilidad o intolerancia a la grasa saturada de los pacientes con esclerosis múltiple. Y eso enfatiza la necesidad de reducir la grasa tanto como sea posible en estos casos. La relación entre la dieta y la evolución, ya lo vimos, que al estado nutricional de los pacientes con esclerosis múltiple afecta negativamente a la evolución de la enfermedad. La obesidad puede ser frecuente por la inmovilidad, reducción del gasto energético, hábitos dietéticos incorrectos, uso de esteroides, antidepresivos. Hay ciertos antidepresivos que pueden desencadenar un comer impulsivo nocturno. Ya hay estrategias alimentarias para que eso no pase. Y eso agrava los síntomas de la fatiga, empeora la discapacidad, ¿ya? Pero empieza a pasar que cuando continúa con la enfermedad y está más progresiva y en etapas más finales, más letales que se llaman, empieza a haber pérdida de peso. Pero esta pérdida de peso tiende a ser más muscular.
Y eso es lo que es más grave, porque la musculatura nos da nuestra integridad metabólica y nuestra integridad también para generar nuestras funciones, un segundito, nuestras funciones diarias y que nos llevan a una mayor actividad, mayor desarrollo neurológico, etcétera. El movimiento, como vemos, es clave. ¿Ya? Empieza a pasar cuando ya son etapas muy, muy avanzadas, que empieza a haber una disfagia, que empieza a costar eh, que el peristaltismo para que pase el alimento. Eso ya son estadios mucho más avanzados y eso hablamos más de abuelitos con este problema, que nos llevaría a una desnutrición en esclerosis múltiple. Y no es el caso de los pacientes que yo veo, a no ser que esté ya metida en clínica. Chan, 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 chan. Y bueno, pasarse al otro extremo también la desnutrición, estos antecedentes de trastornos alimentarios también nos llevan a un estrés. El cuerpo cuando no come se estresa y también produce mayor inflamación. Acá algunas marcas que me gustan, ya, yo encuentro Nutrasan Fan súper buena, Suazo lo encuentro bueno, se los dejé ahí porque a veces uno no sabe qué comprar. Y respecto a los probióticos, les voy a mostrar cuáles son las cepas que se tienen que fijar, ¿ya? Sabemos que en la esclerosis múltiple tenemos aspectos a evaluar para hacer un ensayo clínico para ver qué cepa, o sea, qué tipo de probiótico, ¿cachai? ¿Qué lactobacilo tiene que tener para que interfiera en lo que yo quiero? En este caso, cuando evaluamos discapacidad y salud mental, si yo le doy estas dosis de lactobacillus acidophilus, K6, Bifidobacterium bifidum y fermentum, lactobacillus fermentum, vimos que mejoraba la escala de discapacidad y el inventario de depresión. ¿Se acuerdan que había mayor riesgo de desarrollo de depresión? O se ha visto que hay más tasas de depresión y de rasgos ansiosos en pacientes que están diagnosticados de esclerosis múltiple. Por eso también queríamos evaluar esto. Y cuando hablamos de la inflamación, los lactobacillus acidophilus también, K6, el mismo, la Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus fermentum también regulan la baja de la expresión de un gen del factor de necrosis tumoral que se asocia con inflamación. Acá, ¿se acuerdan que hablábamos mucho de los antioxidantes? Y esto se lo doy todo a esta doctora, que fue la que hablaba del hidroxitrixol, que es súper, súper potente antioxidante, que cruza la barrera hematoencefálica, que quiere decir que pasa como directo al cerebro para mejorar esa inflamación cerebral. ¿Ya? El aceite de oliva ya lo tiene y la aceituna lo tiene. ¿Vale? Como para que lo sepan. Y está en el mercado, pero no está en Chile, yo no lo encontré. Pero está la hidroxinua, que era la que proponía esta doctora, me leí toda su evidencia, así que le creo todo cuando me di este congreso. Eh, Me parecía una buena opción, y aquí está, donde comprarla. ¿Ya? Ningún suplemento o alimento por sí solo es mágico, ¿ya? Debe estar acompañado de un correcto patrón alimentario. El éxito de un tratamiento no se basa solo en la remisión de síntomas o mejora del peso, debe ser mantenido el hábito en el tiempo y adaptado a las características del paciente. ¿Qué significa esto? Que mi hábito sea cómodo, que se mantenga la baja, se favorezca la musculatura, me falta una Z ahí, y la salud en general. Oye, ¿qué actividad física se recomienda en esclerosis múltiple? Los síntomas comunes de la esclerosis múltiple, como la fatiga, debilidad y mala coordinación, pueden hacer que la perspectiva de hacer ejercicio sea desalentador, ¿no es cierto? Los 30 minutos de actividad física diarias son lo ideal, pero partir con 10, recuerden, si yo no hacía nada y parto haciendo 5 minutos, ya estoy desinflamando, porque estoy haciendo más que antes. Eso se llama personalizar, el paso a paso, ¿ya? Es mejor tomar un enfoque individual, ya que los niveles de habilidad pueden variar y mis frecuencias cardíacas pueden variar. Hay pacientes que llegan acá con hipertensión tomando o con beta bloqueadores que les alteran la presión arterial y las frecuencias cardíacas. Es diferente un paciente fumador que un paciente no, ¿ya? Aunque el ejercicio anaerobio, es que por lo general la fuerza, puede mejorar la fuerza y equilibrio, mejorar el control de los intestinos y la vejiga y disminuir la espasticidad relacionada con la esclerosis múltiple,
puede resultar contraproducente si no se adopta un enfoque suave, lo que les decía, que puede ser proinflamatorio. ¿Ya? Súper, súper importante. Chicas, las que están haciendo abdominales y el tema de la vejiga hiperreactiva, hay tipos de abdominales para la esclerosis múltiple, ¿ya? Que no presionan la vejiga para abajo. Estos son los últimos estudios de kinesiología, solo para que sepan ese dato y puedan revisar. Y aquí, para hablar un poquito de la ansiedad, muy a grandes rasgos, ¿ya? Lo hablamos como que fuera por ejemplo, me diagnostican. Entonces se me viene un exceso de futuro catastrófico, pensamientos catastróficos del futuro o pensamientos catastróficos del pasado que condicionan mi presente y dejo de estar en el presente, ¿ya? Los trastornos de atracón, el comer impulsivo, tienen mucho que ver con una desconexión entre lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando. Es como comer en piloto automático, ¿ya? No puedo, por horario, no puedo meterme mucho en esto. Sin embargo, les dejo esta invitación, ya que muchas veces nosotros estamos acostumbrados al día de hoy, no se nos permite aburrirnos, ¿ya? Y ante cualquier emoción displacentera que nosotros tengamos, a ver, me está escribiendo la Vero, parece que, no sé qué me está escribiendo. Ah, no, me escribió antes, pensé que algo había pasado en la chacha. ¿No? Ya, no, me salió un paz en el WhatsApp, me llegó recién y era parece que hace 50 minutos, así que estoy bien. Entonces nosotros tenemos emociones básicas, pero a veces tomamos emociones como negativas. Y en verdad no son negativas, son displacenteras, ¿ya? Y al tratar de anestesiarlas rápidamente, mediante la dopamina rápida, que se llama, que son sobre todo las comidas más prohibidas, generamos este estado como de ansiedad, tratar de salir rápido de esta emoción, anestesiarla con la alimentación, y ahí genera un círculo entre culpa, sensación de ineficacia, aumento de la inflamación, etcétera. ¿Ya? Y para esto, sugerencias de cómo sintetizar nuestras propias hormonas, que lo vemos mucho en el curso que damos en Mindfulness y Psicología de la Nutrición para pacientes con esclerosis múltiple, que la dopamina, que es la que buscamos mucho en la alimentación, la podemos sacar de actividades de autocuidado, de celebrar pequeños triunfos, de la meditación. La serotonina, que la buscamos mucho, sobre todo en el chocolate a veces, el meditar, el correr, ponerse al sol, nadar, andar en bicicleta, caminar en la naturaleza. La oxitocina, que es la del vínculo, muchas veces la comida es nuestra única compañera, la que nunca nos juzga, la que siempre está ahí. Podemos jugar con una mascota, con un bebé, tomarse de la mano, dar y darse cumplidos. Y las endorfinas, que muchas veces la buscamos, la celebración y la comida, ejercicios para reírse, aromaterapia, chocolate amargo, hacer ejercicio o ver una comedia. Si estoy ansiosa, por favor, no nos pongamos a ver una serie de terror. Se ha visto que las personas, si le ponemos palomitas cuando están viendo una serie de terror, comen más palomitas. ¿Ya? Como dato. Como para que elijan bien sus hormonas a sintetizar. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? Ya. Y aquí la meditación y el mindfulness en el fondo está invitándonos a estar en el presente. Porque muchas veces nuestro cuerpo está presente comiendo y nuestra mente está rumiando tantos pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro. Y así como dato desde la psiquiatría, el 90% de las fantasías que tenemos, de fantasías catastróficas que tenemos que no nos dejan dormir, por lo general el 90% nunca se cumple. Ya, eso, muchas, muchas gracias. Uy, sé que nos demoramos más de lo esperado, traté de sintetizarlo, No, pero se me complica cuando hablamos como de evidencia científica. sí, Así que fantástico, Paz, súper claro, entretenido les además, se hizo súper cortito, así que muchísimas gracias.